Buenos días, ¿sí me escuchas, Ingrid? Buenos días, ¿sí se escucha, profe? Okay. Voy a poner entre tanto video para hacer tiempo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Maestro, si me llego a salir porque está fallando. Ni me doy cuenta. Maestro, ¿y cómo le está yendo por el huracán allá? Pues sigue siendo Nayarit, igual.
No tienes abiertas dos ventanas, Ana. Cierra la otra. Cierra la otra. Tienes abiertas dos ventanas. Esa, ciérrala.
Ok. Ok, ya dejó de presentar. Hace un momento llegó una solicitud de alguien que quería entrar. Les recuerdo que hay que usar la cuenta institucional para que no haya problemas. No alcancé a ver de quién era, si era del grupo para aceptarlo o no, y simplemente la ventana se desapareció. Y también parece que llegó un chat, pero no lo logro ver. Bueno, dicen, esto me está fallando mucho en internet. Te voy a poner la justificación por si te falló y ya no pudiste entrar de vuelta. Bien, vamos a pasar a asistencia. Vuelvo a compartir la pantalla completa. Eh, ok, vamos a pasar a la lista. Les decía Benítez Sánchez, Vianey Natalí. Presente. Ok. Esta es tu novena asistencia. Tienes 8 rayitas de las tareas. Tienes el tema de tu proyecto. Tienes un punto extra y tienes el primer parcial. Benítez Velázquez, Cintia Beatriz. Está conectada Benítez Velázquez, Cintia Beatriz. Bernal Hernández, Nitsi Iridian. Presente, profe. Esta es tu novena asistencia. Tienes 9 rayitas de tareas. Tienes el proyecto. Tienes un punto extra. Tienes el primer parcial y el segundo parcial. Betancourt, Saori, Guadalupe. No está Betancourt, Franco, Saori, Guadalupe. Ceja Partida, Roberto Fernando. No está su compañero. Ceja Partida, Roberto Fernando. A ver, ya van 14. Cervantes, Rojano y Betsaray. Presente. Esta es tu octava asistencia. Tienes 7 rayitas. Tienes el proyecto. Y no sé si ya hayas hecho el primer parcial. ¿Ya lo hiciste? Creo que no, profe. Ya vamos a hacer casi el tercero. Y no han hecho ni el primero. Ya después, cuando lo quieran hacer, van a estar completamente con otras cosas en su cabeza y no van a sacar un buen resultado. Covarrubias Vázquez, Jennifer Aide.
Presente. Esta es tu novena asistencia, tienes 7 rayitas de tareas, tienes el proyecto, tienes un punto extra y tienes el primer parcial. Curiel Manzano Pablo Vladimir. Presente. Esa es tu novena asistencia, tienes nada más 3 rayitas de tareas, Pablo. 3 rayitas nada más y es todo. No sé si ya hayas hecho el primer parcial. No, todavía no lo sé, hecho, no. De la Cruz Rodríguez Denis Damián. Presente. Esta es tu novena asistencia. Y nada más tienes 3 rayitas de tareas y el parcial, el primero. Delgadillo Cisneros Julieta Jazmín. Presente. Profe. Permíteme. Tienes 5 rayitas de tareas, tienes un punto extra y tienes el primer parcial. Julieta Jazmín. Adelante, ¿quién hablaba? Adelante, ¿quién quería hablar? Yo me acabo de conectar, estoy teniendo problemas con mi internet desde ayer. ¿Y cómo te apellidas? Ceja partido. Perdón, repítelo, por favor. Ceja partido. Esta es tu octava asistencia, tienes nada más una rayita de la tarea, de las tareas, y es todo. Urge que te pongas a trabajar. Delgadillo Rivera Hortensia Joana. No está su compañera Delgadillo Rivera Hortensia Joana. Durán Gutiérrez Anuar Jesús. Presente, profe. Esta es tu novena asistencia, tienes nada más una rayita de las tareas. Urge que te pongas a trabajar. Les comento esto, muchachos, porque el día que se cierre el semestre, ¿sí? Todas las tareas que yo haya dejado van a ser el número de tareas que van a definir el porcentaje que van a tener en sus respectivas tareas, ¿sí? O sea, las publicadas por mí va a ser el total de tareas que deben de haber hecho. Entonces, quien no se esté apurando y cumpla nada más con poquitas, 1, 2, 3 o las que sean, ¿sí? Pues eso va a ser dividido entre el total de tareas que tuvieron que haber hecho. Entonces no van a obtener todos los puntos en el departamento de las tareas que tiene un determinado porcentaje. Si ustedes se acuerdan, hago una pausa con lo de la base de lista para retomar esto, de que las tareas tienen un cierto valor de acuerdo a los criterios de evaluación. Por si ya se les olvidó, porque los veo que casi no hacen nada. ¿Sí? Las tareas valen un 20%, ¿sí? De su calificación. El proyecto, que casi nadie me ha mandado también, muy poquitos, vale 30% de su calificación. ¿Sí? Entonces, quien no quiera trabajar y eso, pues va a estar al final ahogado de tareas, ¿sí? Y no va a ser por culpa de uno, va a ser porque se estuvieron. Profe, una pregunta. Adelante. ¿Hasta cuándo tenemos para enviar el proyecto? ¿O se lo podemos poner antes de la fecha final? ¿O cómo? Blanca me extraña. Esta y se las puse el día del encuadre. Sí, pero ¿podemos enviarlo antes de la fecha todavía? De diciembre. ¿Perdón? ¿Se lo podemos enviar antes de la fecha? ¿Qué cosa? El proyecto.
¿Ya lo terminaste? Más o menos. Porque tu proyecto es mejorar en el dibujo. Sí, y también y también ¿Mandaste implementé un... el título? ¿Mande? El título del proyecto. El título, ¿ya me lo mandaste? ¿El título de tu proyecto? Todavía no. Es que tengo como 3 opciones de títulos y pues todavía no me decido cuál. Bien, miren, si lo terminan antes, pues pueden enviarlo antes, ¿verdad? Pero también toman en cuenta de que, pues, un proyecto que se da su tiempo puede recopilar más cantidad de evidencia, más información, más hipótesis, más experimentación, y es un proyecto más enriquecido y será valorado así. Si toman el tiempo, si lo aprovechan bien, en lugar de sacarlo a prisa, pues será mejor valorado. Profe, yo pienso enviárselo antes del 20 de noviembre. Lo que pasa que como el mío es un reto, pues tengo que tener más o menos como un mes y días para que se vean diferencias. Sí, adelante. Voy a proseguir con el pase de lista. Escamilla Ramos Ingrid Priscila. No está Escamilla Ramos Ingrid Priscila. Gamero Solís Blanca Profe, Estela. no tiene internet, no le agarra los Presente. datos. Ok, Ingrid Priscila, ya le justifiqué. Entonces, Blanca, tienes 9 rayitas de las tareas, tienes 5 rayitas de tareas nada más, tienes el proyecto, el primer parcial y el segundo parcial también. Profe, ¿no sé cuánto saqué en el segundo parcial? Sí, un 55. En el primero te fue mejor, sacaste un 75. García Guerra Guillermo Santiago. No está García Guerra. Guillermo Santiago. González González, Hanna Brianda Giselle. Presente. Esta es tu octava asistencia y no tienes ninguna tarea. González González, Michelle Anaí. Maestro Guillermo Santiago no tiene internet. Ya le justifiqué a Guillermo Santiago. Tienes Michelle Anaí, tu novena asistencia, tienes 4 rayitas de tareas y el primer parcial. González Méndez Emanuel Isaí. No está González Méndez Emanuel Isaí. Huitrón Ramírez Mariana. Presente. Esta es tu novena asistencia. Tienes 4 rayitas de tareas y nada más. Hernández Ortiz, Paola Jacqueline. No tiene internet, profe. No está. Ya le justifiqué. Herrera Carvajal, Georgina Montserrat. Presente. Esta es tu novena asistencia. Tienes nada más 2 rayitas de tareas y el primer parcial. Herrera Partida y Yari de Jesús. Presente. Esta es tu novena asistencia. Tienes una rayita de las tareas y nada más. Jiménez Betancourt, José de Jesús. No. No está Jiménez Betancourt. No tiene saldo, maestro, se conecta con datos. Ya le justifiqué. Jiménez Tirado y Bet Anaí. Presente. Esta es tu novena asistencia. Tienes 2 rayitas de las tareas y tienes el primer parcial y nada más. Mendoza Delgadillo, Angélica Sherlin. No está Angélica Sherlin Mendoza.
Monroy Ábalos Alba Joana, ya le justifiqué. Si me está escuchando, tiene su 9ª asistencia, tiene su 9ª rayita de asistencia. Tiene 8 rayitas de tareas, tiene el proyecto, tiene un punto extra y tiene el primer parcial. Muñoz Partida Alondra. También me justificó desde ayer, creo. Nava Santillán Cintia Abigail. No está Nava Santillán Cintia Abigail. Noriega Zamorano Oscar Alan. Presente. Esta es tu 8ª asistencia y no tienes ninguna rayita de tarea ni nada más. Olivares Marrufo Brenda Janet. Presente. Esta es tu 9ª asistencia. Tienes 8 rayitas de tareas. Tienes el proyecto. Tienes el primer parcial. Y nada más. Profe, ¿no sabe qué saqué en el primer parcial? ¿Perdón? Que si no sabe qué saqué en el primer parcial. Aquí tengo un 60. Ok. Yo según los tengo configurados para que ustedes mismos puedan ver la calificación, no sé qué pasa en ese caso. Cuando hagan ustedes un parcial así o un examen, pregúntenle al maestro, mándenme mensaje de WhatsApp para que yo vea que lo hicieron y confirmarles, mira, sí lo hiciste y sí me llegó y sacaste tanto. ¿Ok? Ortega Covarrubias Juan Pablo. Presente, maestro. Esta es tu 9ª asistencia. Tienes nada más 4 rayitas de tareas y un punto extra. Ramírez López Mariana Guadalupe. Presente. Esta es tu 9ª asistencia. Tienes 4 rayitas de tareas y nada más. Ríos Ruiz Miroslava Guadalupe. Presente. Esta es tu 9ª asistencia. Tienes 6 rayitas de tareas, tienes proyecto y tienes el primer parcial. Sandoval Galindo Laura Guadalupe. Presente. Esta es tu 9ª asistencia, tienes 5 rayitas de tareas y nada más. Serrano Arias Kaylin Erlinda. Presente, maestro. Esta es tu 9ª asistencia, tienes 8 rayitas de tareas, tienes proyecto, tienes punto extra y tienes el primer parcial. Valdés Acosta Juan Manuel. Presente. Esta es tu 9ª asistencia, tienes 10 rayitas de tareas, tienes el proyecto, tienes medio punto extra, tienes el primer parcial, tienes el título de tu proyecto. Muy bien. Valles Arellano Jania Daomi Sinaí. No está Valles Arellano Jania Daomi Sinaí. Es la que le dijo que le estaba fallando el internet. Correcto, ya le justifiqué. ¿Alguien más que haya entrado después? Bien, entonces miren, vamos a empezar. El video de hace un momento que les estaba ahí más o menos apareciendo tiene que ver con cómo elaborar jabón. Ustedes pueden buscar en YouTube o en internet tutoriales de cómo hacer jabón. ¿Sí? Los ingredientes principales para hacer jabón son principalmente dos, ¿sí? Lo que es permítanme que reaccionen. Pues es una grasa, ¿sí? O grasas, ¿sí? O aceite,
pues que contengan, tienen que contener ácidos grasos. Sí, los ácidos grasos generalmente van a estar conectados a la glicerina. ¿Sí? Es un alcohol de 3 carbonos, ya por ahí se los había mencionado. ¿Sí? Y van a requerir, en este caso, bueno, puede ser manteca de cerdo, puede ser manteca inca, puede ser aceite de cocina usado, puede ser aceite de cocina nuevo, puede ser, pues grasas comestibles, ¿sí? Grasas comestibles. No crean que son las grasas de los coches para lubricar los motores, no, esos son otro tipo de aceites que si bien también son insolubles en agua y demás, no son no son lípidos como los lípidos de nosotros que estamos estudiando en la bioquímica, ¿eh? Son lípidos, son aceites de minerales, no son de esta misma con estas mismas estructuras químicas, ¿sí? Son diferentes. Entonces, se van a ocupar alguna grasa o aceite, como manteca de cerdo, manteca inca, manteca vegetal, etcétera. Y se va a ocupar una base, como es el hidróxido de sodio. ¿Sí? NaOH. Entonces, el hidróxido de sodio también puede ser a veces reemplazado por el hidróxido de potasio. En el caso de los jabones líquidos, tienden a ser con jabones para hacer jabones líquidos. ¿Sí? Bueno, entonces la grasa se tiende a calentar, especialmente si es sólida, se calienta en un recipiente y por otro lado puedes, el hidróxido de sodio, como es una sal, es una base, se disuelve en agua, pero se va a disolver en agua mucho mejor y más rápido cuando es con agua caliente. Entonces calientas agua, echas tu hidróxido de sodio, obviamente tiene que haber una cierta proporción, de agua, de la grasa, del agua en el hidróxido y de la cantidad de hidróxido de sodio y también incluso hasta de su pureza. Y tiene que haber también incluso un control en las temperaturas para hacer la mezcla. Entonces, ya estando en forma líquida ambos, los mezclas y revuelves. Incluso hay quienes agregan algún ingrediente para que se emulsionen, para que se incorporen mejor, ¿sí? Entonces, se revuelven esos, la temperatura se va perdiendo, se va enfriando y se va haciendo un poquitín más sólida, más pastosa, al grado de que se hace, al siguiente día ya se vuelve a solidificar y ustedes pueden cortar la masa de hidróxido de sodio o de jabón en masas más pequeñas, en jabones, por decirlo así, y esperar a que se cure, a que haga el proceso de saponificación, en donde los ácidos grasos se van a desprender de la glicerina y se van a la cabeza, por decirlo así, hidrofílica del ácido graso se va a incorporar con el sodio o con el metal en este caso, ¿no? Y se va a formar una sal de ácido graso y se va a liberar la glicerina. Ese es el proceso de la saponificación. Entonces, al cabo de una semana, 15 días o meses, se termina esta saponificación, lo que le llaman el curado, ¿sí? Y ya tienes un jabón. Tienes un jabón para
poder lavarte las manos, para poder lavar tu ropa, para incluso hay quienes lo usan con esencias y aromas especiales para poder bañarse y etcétera, ¿verdad? Pero se puede hacer jabón de esa manera. A continuación, ahorita vieron el video, un video pues ya viejito. Yo he hecho jabón en lo particular, pues unas 7, 8 veces más o menos. Y créanme, todas las veces parece ser diferente. Hay muchos factores que a veces hacen que tu jabón sea diferente. A veces juega la temperatura en que los mezclaste, a veces la cantidad de agua que le echaste, a veces el tiempo que los estuviste revolviendo, el recipiente que usaste. O sea, es todo un arte, por decirlo así, hacer jabón. No crean que es tan sencillo. Pero echando a perder se aprende. He hecho jabón muchas veces, pero este año, de hecho, ahí tengo jabones de las veces anteriores, pero no sé si este año vaya a ser. La invitación es que ustedes sí pudieran intentarlo. Incluso les voy a dar ahorita las pautas con un video. El video que les puse hace un momento era para hacer jabón, era para utilizar 1.6 kilos de manteca, pero esta vez es para hacer una barrita de jabón, es más pequeño. Incluso si les llega a interesar, pueden juntarse entre varios para poder hacer cada uno individualmente su barrita de jabón. Entonces, permítanme, les comparto el video que les mencionaba. Es otro más nuevo. Es este navegador, es este reproductor. Permítanme, le busco el video adecuado. Este no es. Todo eso verdad que lo tienen que aprender, chicos. Es muy interesante aprenderlo porque de ahí van a saber más. Todo eso no lo hicimos ahí en la prepa. Todo lo que son los tubos de aquí y la posibilidad. Ya, quítate. En este experimento solo... Bueno, pues a continuación. Aceite. Bueno, pues a continuación. En este Ya, quítate. Todo lo que son los tubos. Ya. En el presente video haremos un... El tema de hoy es la beta oxidación de ácido. Hola a todos. Para hacer jabón casero necesitamos protegernos bien, antes que nada, ya sea con gafas de... This is a bar of glycerin soap. It'll moisturize and soften your skin, and it even smells like cinnamon. Who would have guessed it's actually made out of bacon? In this project, we're making this natural bar of shower soap from a pack of bacon and some household drain cleaner. For this project, we're going to need a 1-pound pack of American-style bacon and some crystal drain cleaner. I'm using this one because it's 100% lye, which in this case is pure sodium hydroxide.
Now let's go ahead and get the frozen bacon out of the package and begin chopping it into strips. The thinner you make your strips, the better this is going to work. And by the time you're done cutting, the meaty slab should look something like this. American-style bacon has a lot of fat, and to get it out, we'll need a good-sized cooking pot with a lid. Let's go ahead and transfer this into the pot, making sure the bits of bacon are getting separated. That's just going to help it cook a lot better. Now we can go ahead and move this onto the stove and add the lid to help trap the heat. We're going to render the fat out of this bacon, and the temperature needs to be set very low. My gauge settled right around 95 degrees Celsius, and that seemed to work great. After about 8 hours of simmering, you'll have a pot full of cooked bacon. Now believe it or not, this smells so good your mouth will be watering. But don't eat it yet, because we've got work to do. The sizzling liquid in the pot is rendered pork fat, and if we use the lid as a strainer, we should be able to get most of it out. Now, chances are that some small impurities will get through as well, so the easiest way to purify the fat is to mix it with some water. You can see that it instantly separates into 2 layers where the impurities sink to the bottom and the clarified fat floats to the top. I put this batch in a separate bowl and let it firm up the fridge overnight so that the fat could be skimmed off the top. The end result is a beautiful food-grade ball of lard, and some people actually use this for baking. Now it looks like we got about 70 grams, so our soap recipe 70 gramos de la manteca. 70 gramos de manteca. Sí, ahí está la primera cantidad. will be based off that. To make this into soap, we'll need to remelt the lard on low heat, and while that's warming up, we can measure out the next 2 ingredients. Let's weigh out 26 grams of distilled water, followed 26 gramos de agua. Ahí dice agua destilada, pero no importa, agua. by 9 grams of sodium hydroxide. This will need to be mixed 9 gramos de hidróxido de sodio puro. El que ustedes consigan, si es que les interesa hacer este proyecto, no va a ser 100% puro, ¿eh? ¿Sí? El del video, si es puro, son 9 gramos de hidróxido de sodio. grade ball of lard, and some people actually use this for baking. Now it looks like we got about 70 grams, so our soap recipe will be based off that. To make this into soap, we'll need to remelt the lard on low heat, and while that's warming up, we can measure out the next 2 ingredients. Let's weigh out 26 grams of distilled water, followed by 9 grams of sodium hydroxide. This will need to be mixed thoroughly, and before you try this yourself, make sure you're fully aware of the hazards listed on your bottle of lye. When the solution is crystal clear again, it's ready to be added to the melted fat, so carefully pour it in and start mixing it together. Now I chose to mix this by hand, and the method that works well for me is to stir constantly for the first 5 minutes, then come back every 5 minutes after that, and stir for another 2. Es importante que esa mezcla no la vayan a hacer en una olla de aluminio. En una olla de aluminio reaccionaría con el hidróxido de sodio, entonces que sea en una de acero inoxidable, por decirlo. We're looking for the mixture to thicken up, and after about 25 minutes, it's got the consistency of a thick gravy. After 35 minutes, it looks like vanilla pudding. When the mix is Tienen que estar revolviendo un buen rato. tracing like this, we can add some color and some fragrance. Now I like the smell of this essential oil. It's called cassia, and 7 drops into the mix will make it smell like cinnamon. Let's follow that with 7 drops of red food coloring, and you can see when it all gets mixed together, everything turns a bright pink. Now to make this look like a real bar of soap, I fashioned a little soap mold out of silicone, and you can see the soap mix is just runny enough to fill it up. The last step is to let our bar of soap saponify. Let's go ahead and turn the oven light on and place the mold inside with the oven door closed for about 24 hours. Just the heat from the oven light is enough to help cure the soap and hardens it to the point where we can release it from the mold. And there you have it, a fresh bar of homemade soap. Now you could use this right now, but it's still pretty soft and might need to cure a little bit longer. If you let your soap age for a few weeks, it'll be noticeably firmer and will last a lot longer in the shower. Just for fun, let's use some litmus paper to test the pH.
According to this, the pH value is somewhere between 7 and 8, making this bar slightly alkaline. In any case, you'll be able to tell if it's done by giving the bar a little lick. If it tastes like soap, it is. On the other hand, if it feels like you're getting zapped by a 9-volt battery, it needs a little more time to cure. If we use the soap to wash our hands, you can see it suds up the way you'd expect it should. And because we didn't take the glycerin out, it's got a smooth, creamy lather that helps moisturize and soften your skin. Well, now you know how to make a beautiful bar of soap from household drain cleaner and a pack of bacon. By the way, rather than throwing away your bacon meat, try spreading it out on paper towels to make a batch of homemade bacon. Bien, ahí termina. Ahí ya se va por otra cosa. Pero bueno, 70 gramos de manteca, 26 gramos de agua y más o menos unos 9 gramos de hidróxido de sodio, dependiendo de la pureza de su hidróxido de sodio. Si es de menos pureza, pues agréguenle poquitos más gramos de hidróxido de sodio. Entonces, bien. Vuelvo a compartir pantalla completa. El tema de hoy es el de los ácidos grasos, ¿sí? Ok, entonces, pantalla completa otra vez. Sí se está compartiendo la pantalla donde dice lípidos. Sí. Ok. Bien, como les mencionaba la vez anterior, dice, los lípidos son una familia de biomoléculas que tienen la propiedad común de ser solventes en solventes orgánicos, ¿sí? Pero no muy solubles en agua. ¿Sí? Lípido viene de la palabra griega lipos, que significa grasa. Dentro de la familia de los lípidos hay ciertas estructuras que distinguen los diferentes tipos de lípidos. Los lípidos son como las grasas y aceites con ésteres de glicerol y ácidos grasos. ¿Sí? Ésteres de glicerol y ácidos grasos. Era lo que les mencionaba. ¿Sí? Los ácidos grasos están conectados a la glicerina, que tiene 3 conexiones, ¿sí? Y pueden ser tanto grasas sólidas como aceites líquidos. Los esteroides se caracterizan, dice, por el núcleo esteroide de 4 anillos de carbono fusionados. Ya se los mencionaba con anterioridad. Ahora viene el tema. Ácidos grasos, dice, un ácido graso contiene una larga cadena de carbono, como un grupo con un grupo ácido carboxílico en un extremo. Un ejemplo es el ácido láurico, que es un ácido de 12 carbonos que se encuentra en el aceite de coco, que tiene una estructura que se puede escribir de varias formas. Se puede escribir así. Se puede, los CH2 que están repetidos 10 veces se pueden poner en forma de paréntesis con un número 10 afuera. Obviamente el último, que es CH3, no entra en la repetición de los CH2, porque bueno, es el carbono último. Y también el carbono primero, el del ácido carboxílico, tampoco entra. Pero es una forma de resumir todo esto, ¿no? Estos CH2, 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 CH2. También se puede, en lugar de escribir así el carbonilo, se puede escribir COOH, así para simplificar el carbonilo con el hidroxilo, que este es el grupo ácido carboxílico, ¿sí? Sí, incluso también se puede simplificar, como lo llegamos a hacer un poquito en química orgánica, si se acuerdan, las estructuras de esqueleto. Las estructuras de esqueleto, para simplificar toda esta cadena hidrocarbonada, por ejemplo, se utiliza una estructura de esqueleto de zigzag, donde ya sabemos que en los extremos o en los coditos hay carbonos. Y obviamente con los hidrógenos completando los 4 enlaces. Entonces, estas son formas distintas de escribir
la estructura del ácido láurico, por ejemplo, ¿no? Que es de 12 carbonos. Hay otros ácidos grasos. Dice, los ácidos grasos saturados, ya se los había mencionado, como el ácido láurico, contienen solo enlaces sencillos entre carbonos. Los ácidos grasos monoinsaturados, ojo, monoinsaturados, tienen un solo doble enlace en la cadena de carbonos. Y los ácidos grasos poliinsaturados tienen 2 dobles enlaces o más. ¿Sí? La siguiente tablita dice, menciona algunos de los ácidos grasos típicos de los lípidos. ¿Sí? Los compuestos con enlaces dobles pueden tener 2 estructuras conocidas. Ya se los había por ahí mencionado, los isómeros cis y los isómeros trans. ¿Sí? Esta es una tablita entonces donde vienen las estructuras y puntos de fusión de ácidos grasos comunes. El primero, el ácido láurico de 12 carbonos, no tiene ningún doble enlace. Esta es su estructura condensada. El punto de fusión, observen, del ácido láurico es de 43 grados centígrados. ¿Sí? Eso quiere decir que si ustedes tienen un poquito de ácido láurico puro en su mano, va a estar en forma sólida, porque la temperatura del cuerpo humano es más o menos 36 grados, ¿no? Entonces necesitan más temperatura para que se pueda hacer líquido. Entonces el aceite de coco es sólido a temperatura ambiente y en su mano también. El ácido mirístico es de 14 carbonos y no tiene doble enlace, tiene puros enlaces sencillos. Esta es su estructura condensada, ¿sí? Su punto de fusión es de 54 grados centígrados. Entonces, este ácido graso también, si lo tienen en forma pura, en su mano va a estar también sólido. ¿Sí? A temperatura ambiente también es sólido. Y su fuente es la nuez moscada. Entonces, fíjense, estos dos aceites saturados pueden ser de pronto muy interesantes como para curar sartenes, para ponerles una película a los sartenes para que no se le adhieran las cosas. Le llaman curado de los sartenes. Maestra, yo quiero También ver qué me pasó, es que como me hablaron y ya no escuché. El ácido palmítico es de 16 carbonos, es un ácido graso de 16 carbonos, no tiene ningún doble enlace, No. son solamente enlaces sencillos. Esta es su estructura condensada. Su punto de fusión es de 62 grados centígrados. Eso quiere decir que también si ustedes tienen ácido palmítico en su mano va a estar en forma sólida. Si tienen puros ácidos grasos o puros triglicéridos con ácido palmítico va a ser sólido, ¿sí? Y la fuente del ácido palmítico, bueno, ustedes ya por ahí en un video anterior les puse cómo están deforestando por allá ciertos países de Asia para poder sembrar palma, para poder obtener las nueces de la palma y obtener el aceite de palma, con el que se hacen un sinfín de productos de nuestra vida cotidiana, tanto postres, comidas, artículos de higiene personal, también para cuestiones de belleza, cosméticos y demás. También tenemos el ácido esteárico, es de 18 carbonos el ácido esteárico, ¿sí? No tiene ningún enlace doble. Esta es su estructura condensada, esta es su estructura condensada. Tiene un punto de fusión de 69 grados, ¿sí? Fíjense, aquí se ve una tendencia. Si es ácido graso y aumenta la cantidad de carbonos, está aumentando también su punto de fusión. Es la temperatura a la que se hace de sólido líquido, ¿sí? Entonces,
aumenta la cantidad de carbonos, aumenta el punto de fusión. Cuando hay puros enlaces sencillos, no hay enlaces dobles aquí, no hay insaturaciones. Era lo que yo les mencionaba, aquí son clavos rectos. En cambio, en las insaturaciones hay acodamiento. Entonces, al haber acodamientos, cuando tienes un montón de clavos doblados en una pila enorme de clavos doblados, ¿sí? Van a tener una conducta diferente a que si tienes una pila igual, pero de clavos rectos. Entonces, eso le da la cuestión de que son líquidos cuando estamos hablando de ácidos grasos. Entonces, el ácido esteárico, cuyo punto de fusión es de 69 grados, lo hallamos en la grasa animal, de origen animal. Sí, está en forma de triglicéridos, está conectado a la glicerina, ¿sí? También, en esta tablita vienen los ácidos grasos más comunes, los insaturados, los que sí tienen doble enlace. Tenemos el ácido palmitoleico. El ácido palmitoleico, que también me imagino que los podemos encontrar en el aceite de palma. El ácido palmitoleico tiene un doble enlace. Pues, esta es su estructura condensada. Fíjense que aquí está el doble enlace, contando desde el CH3, está en el 1, 2, en el tercer carbono, contando desde el CH3, y contando desde el ácido carboxílico, está en el 1, 8, en el noveno carbono, ¿sí? Contando de derecha a izquierda. El punto de fusión del ácido palmitoleico es 0 grados, ¿sí? Y podemos encontrarlo, según este material, en la mantequilla, el ácido palmitoleico, ¿sí? El ácido oleico es de 18 carbonos, tiene una insaturación también. Esta es su estructura condensada. Su punto de fusión es 13 grados, ¿sí? Y lo podemos hallar en las aceitunas y en el maíz. Desde luego no son las únicas fuentes, debe de haber otras más. El ácido linoleico, ¿sí? Muy de los comunes, el oleico y el linoleico. Lo hallamos, bueno, tiene 18 carbonos también. El linoleico, tiene 2 insaturaciones, tiene 2 acodamientos en su cadena hidrocarbonada. Tiene 2 acodamientos. ¿Sí? Esta es su estructura condensada. Y su punto de ebullición, su punto de fusión, perdón, es de menos 9 grados. Es decir, para poderlo congelar ocupas bajar su temperatura hasta menos 9 grados para poderlo congelar, para poderlo tener en forma de manteca. La fuente de este ácido linoleico es el frijol de soja, de soya, ¿sí? El cártamo y el girasol, ¿sí? El ácido linolénico, perdón, es de 18 carbonos, pero este ya tiene 3 insaturaciones, tiene 3 dobles enlaces en su cadena. Y presumiblemente son enlaces cis, tipo cis. Entonces hacen acodamiento de la cadena que es ya de por sí dibujada como zigzag, y su punto de fusión es menos 17 grados. Esta es su estructura condensada. Y la fuente de es el maíz, ¿sí? Nótese que ahora, como aumenta la cantidad de dobles enlaces, hay una tendencia a que los puntos de fusión se vayan por los suelos, ¿sí? De que sus puntos de fusión sean muy bajos, muy bajos, por debajo de los 0 grados incluso. Entonces, a medida que un ácido graso
tenga más insaturaciones y dichas insaturaciones sean cis, preferentemente de las que hacen acodamientos, el punto de fusión de ese ácido graso va a bajar. ¿Sí? Va a hacer en su mano, va a ser líquido. ¿Sí? Si lo quieren congelar, tendrían que enfriarlo mucho, mucho para poderlo tener en forma de manteca o de grasa sólida. Relativo a lo que les mencionaba de los dobles enlaces, en las insaturaciones, pueden agarrar dos configuraciones. La configuración cis, ¿sí?, que es la de los acodamientos, y la configuración trans, que es la que hace que la cadena hidrocarbonada sea recta. Donde en el isómero cis, ¿sí?, los CH3 están del mismo lado. Y en la isomería trans, los CH3 están de lados contrarios. ¿Sí? Aquí se puede ver en los dibujitos. Y como se ve abajo, dice, el ácido cisoleico no es lineal, sino que tiene un residuo, o yo le llamo acodamiento, en el doble enlace. En contraste, el ácido transoleico tiene un orden lineal, regular de átomos. En los ácidos grasos insaturados, que ocurren naturalmente, los enlaces dobles son predominantemente los isómeros cis. ¿Sí? Son los que se dan en la naturaleza de forma normal, por decirlo así. Como se verá, dice, los enlaces cis tienen un mayor impacto en las propiedades físicas de los ácidos grasos insaturados. ¿Sí? Entonces, estos tienden a ser de bajo punto de fusión, etcétera. Tienden a ser líquidos. Mientras que estos tienden a ser más sólidos, se compactan más, entonces tienden a ciertas cuestiones físicas. Dice, viene una lectura. Dice, los ácidos grasos omega 3 en aceites de pescado. Dice, puesto que las grasas insaturadas se conocen como más benéficas para la salud que las grasas saturadas, los estadounidenses se cambiaron sus dietas para incluir más grasas insaturadas. Dice, las grasas insaturadas contienen dos tipos de ácidos grasos insaturados, los llamados omega 3 y omega 6. Al contarse desde el extremo CH3 de la estructura. El primer enlace doble ocurre en el carbono 6 de un ácido graso omega 6, mientras que en el tipo omega 3, el primer enlace doble ocurre en el tercer carbono. Los ácidos grasos omega 6 se encuentran principalmente en granos, aceites de plantas y huevos. Y los ácidos grasos omega 3 están principalmente en peces de agua fría como el atún y el salmón. Por eso es importante consumir pescado. Dice, los beneficios de los ácidos grasos omega 3 se reconocieron por primera vez cuando se realizó un estudio de la dieta del pueblo de Alaska Inuit, que tiene una dieta alta en grasas y altos niveles de colesterol sanguíneo, pero un nivel bajo de baja ocurrencia de enfermedad cardíaca coronaria, es decir, están altísimos en colesterol, pero no tienen infartos ni enfermedades del corazón. Dice, la grasa en la dieta de los inuit son ácidos omega 3, obtenidos principalmente del pescado. En la enfermedad cardíaca coronaria, del colesterol forma unas placas que se adhieren a las paredes de los vasos sanguíneos. La presión sanguínea se eleva conforme la sangre tiene que exprimirse a través de aberturas más pequeñas en el vaso sanguíneo. Conforme se forma más placa, hay también más posibilidad de que los coágulos sanguíneos bloqueen los vasos y provoquen un ataque cardíaco. Los ácidos grasos omega 3 reducen la tendencia a que las plaquetas se peguen unas con otras, lo que reduce la posibilidad de coágulos sanguíneos. Sin embargo, altos niveles de ácidos grasos omega 3 pueden aumentar el sangrado si la habilidad de las plaquetas para formar coágulos se reduce demasiado. Parece que una dieta que incluya pescados como el salmón, atún,
arenque, proporciona mayor cantidad de ácidos grasos omega 3, lo que ayuda a disminuir la posibilidad de desarrollar enfermedades cardíacas. Aquí hay una estructura de un ácido graso omega 6 o de dos ácidos grasos omega 6, el ácido linoleico y el ácido araquidónico. ¿Sí? Estos dos ácidos grasos se encuentran en principalmente peces de agua fría, como el atún y el salmón. Y también estos que son ácidos grasos omega 3, como el ácido linoleico, el ácido eicosapentaenoico y el ácido docosahexaenoico. ¿Sí? No sé si ustedes hayan llegado a ver el comercial de por ahí un aceite, creo que es el aceite Nutrioli, donde presumían en el comercial que tenía DHA, que es muy bueno supuestamente para el cerebro y que no sé qué tanto. Pues al ponerlos en aceites de cocina, bueno, lo que resulta es que como son ácidos grasos que tienen estos dobles enlaces, resulta que estos dobles enlaces son muy frágiles a poderse ranciar, a poderse romper los dobles enlaces y hacerse enlaces sencillos. Entonces, sufren un proceso negativo para consumirse como ácidos grasos saturados. Entonces, al momento de que tú los agregas a tu sartén caliente, pues el hecho de que la ventaja de que sea DHA se pierde, o sea, se convierte en otro tipo de ácido graso y es lo que vas a estar ingiriendo en tus alimentos. Entonces, este tipo de ácidos grasos con la temperatura se cambian y al ingerirlos, bueno, pues ya se pierden los dobles enlaces y tienden a hacerse enlaces saturados, es decir, tienes entonces una cadena hidrocarbonada muy larga, pero ya no tienes los acodamientos, tienes la forma recta, ¿sí? Entonces, eso resulta peor. Entonces, por eso por ahí también ha habido estudios donde a calentar con el sartén, por ejemplo, con manteca, resulta ser un poquito más beneficioso que calentarlo con este tipo de ácidos grasos, de los que tienen muchas insaturaciones. Estos son buenos consumirlos en la dieta, pero no directamente para la sartén, pues para que no se te pegue el alimento a la sartén. Esos no son buenos para ese tipo de función. Entonces, recordar también que estos ácidos grasos son los que están pegados a la glicerina, ¿sí? En los acilglicéridos, en los monoacilglicéridos, en los diacilglicéridos o en los triglicéridos. Dice, las grasas y aceites están en forma de triacilgliceroles. Dice, las grasas y aceites se conocen como triacilgliceroles. Estas sustancias, también llamadas triglicéridos, son triésteres del glicerol, ¿sí? Un alcohol trihidroxi y ácidos grasos, era lo que les mencionaba. Y no necesariamente tiene que ser el mismo ácido graso, puede ser el mismo, pueden ser diferentes. Dice, un triacilglicerol se produce mediante esterificación, era lo que les mencionaba. Aquí está el enlace éster. Esto es el enlace éster, ¿sí? Y esta es la glicerina. Esterificación, dice, una reacción en la que los grupos hidroxilo del glicerol forman enlaces éster con los grupos carboxilo de los ácidos grasos. Por ejemplo, el glicerol y 3 moléculas de ácido esteárico forman la triestearina o triestearato de glicerilo, ¿sí? Entonces, esta es la triestearina. Está conectada el glicerol, ¿sí? Aquí está el glicerol. Está conectado a 3 ácidos esteáricos, 3 ácidos grasos, ácido esteárico, ¿sí? Dice, los triacilgliceroles son la principal forma de almacenamiento de energía de los animales.
Dice, los animales que hibernan comen grandes cantidades de plantas, semillas y nueces que contienen importantes cantidades de grasas y aceites. Ganan hasta 14 kilogramos en una semana. Conforme la temperatura externa disminuye, el animal entra en hibernación. La temperatura corporal decrece casi a la congelación y hay una reducción dramática en la actividad celular, la respiración y el ritmo cardíaco. Los animales que viven en climas extremadamente fríos hibernan durante 4 a 7 meses. Durante este tiempo, la grasa almacenada en sus cuerpos es la única fuente de energía. ¿Sí? Entonces, si un oso no se alimenta lo suficiente en el periodo que tiene que hacerlo, puede morir en la hibernación por inanición. Muere de hambre. Entonces, fíjense, ahí ustedes checarían el libro. Prosigo con esto. Dice, punto de fusión de grasas y aceites. Una grasa es un triacilglicerol. Es un sólido a temperatura ambiente, como las grasas en la carne, la leche entera, la mantequilla y el queso. Un aceite es un triacilglicerol, que por lo general es líquido a temperatura ambiente. Los aceites más comunes, como el aceite de oliva, de cacahuate y de maíz, provienen de fuentes vegetales. Entonces, fíjense, esta es una molécula de modelo de espacio lleno de un triglicérido, de un triacilglicerol. ¿Sí? Y los tres ácidos grasos que están conectados a esta glicerina son ácido oleico. Son este es un triacilglicerol, que es el aceite de oliva, la trioleína se llama, ¿sí? Cuya fuente es la aceituna, ¿sí? Entonces, este es un modelo de espacio lleno. Fíjense, esos acodamientos le dan la posibilidad de que sea líquido. Si estos acodamientos no estuvieran, que fuera recto, esto sería una grasa sólida, ¿sí? Fíjense, en esta grafiquita que tenemos aquí en el libro, checamos, por ejemplo, en las grasas que podemos nosotros tener acceso en nuestra vida cotidiana. El sebo de res tiene estos tres colores, fíjense, estas barritas. La barrita de color amarillo, la barrita de color rojo y la barrita de color azul. La barrita de color amarillo, ¿sí?, me está diciendo los ácidos grasos poliinsaturados, ¿sí?, que tiene el sebo de res. La barrita de color anaranjado o rojizo, ¿sí?, son los monoinsaturados, que tienen nada más un solo doble enlace. Y la barrita de color azul son los ácidos grasos saturados, los puros enlaces sencillos. Entonces, si checamos el sebo de res y lo vemos al microscopio, por decirlo así, un microscopio electrónico, y agarramos por separado un montón de triacilgliceroles, vamos a ver que un porcentaje pequeñito son de ácidos grasos, de esas tres patitas que tiene la glicerina. Muy poquitas de ellas son poliinsaturadas, muy poquitas, es el amarillo. Que la mayoría de ellos son monoinsaturadas, sí, que tienen un solo doble enlace. Y por debajito, más o menos una tercera, poquito menos de la mitad, son ácidos grasos saturados, que tienen solamente enlaces sencillos. La mantequilla disminuye un poco los monoinsaturados. El aceite de coco no tiene insaturados, tiene prácticamente puros saturados y muy poquitos monoinsaturados. El aceite de oliva, su principal ácido graso viene siendo monoinsaturado,
tiene un solo doble enlace y un solo acodamiento. El aceite de cánola aumenta su cantidad de poliinsaturados, aumenta su cantidad más de monoinsaturados y de plano casi no tiene saturados, muy poquito, muy poquito. La soya sí tiene por encima, sobre todo poliinsaturados, más o menos la mitad de monoinsaturados y una cuarta parte de saturados. El aceite de girasol, la gran mayoría es poliinsaturados, monoinsaturados más o menos la mitad, y más o menos una quinta parte de saturados. El aceite de cártamo es el que tiene mayor cantidad, casi el 90% de ácidos grasos poliinsaturados, mientras que el aceite de cártamo tiene más o menos una cuarta parte de ácidos grasos monoinsaturados y una sexta parte de ácidos grasos monoinsaturados, que nada más tienen enlaces dobles. Y así también más o menos aquí pueden ver el de maíz y el hígado de bacalao. Entonces, los que se recomendaría, yo recomendaría para cocinar, son los que tienen principalmente ácidos grasos saturados, porque acuérdense que si usas de los que tienen poliinsaturados, a la hora de que tú los usas en una, ¿cómo se dice? En una sartén caliente, se van a romper muchos de esos dobles enlaces y se van a hacer sencillos, se van a hacer saturados. Y como son cadenas que son más largas, puede ser de pronto más nocivo de pronto para la salud, porque esto va a incidir con la cuestión del colesterol. Entonces, déjenme pasar un poquito a otra cosa. Voy a ponerles un video de los ácidos grasos. Era precisamente el que tenía hace un momento. Voy a detener pantalla completa para empezar a presentar ventana. Por cierto, el libro que estoy presentándoles todavía trae más información de ácidos grasos, ¿sí? A ustedes les toca checar esa información. Hay más ácidos grasos, desde luego, esos son los más comunes. Permítame tantito que se haga más grande esto, a que reaccione. Hola a todos. Para hacer jabón casero
El tema de hoy es la beta oxidación. En el presente video haremos una descripción de los ácidos grasos, ya que antes de describir a los diversos tipos de lípidos, considero que es importante que primero recordemos o conozcamos la estructura y propiedades de los componentes principales de los lípidos, que son los ácidos grasos. Esos ácidos grasos son estructuras que se encuentran con mayor frecuencia formando parte de los lípidos, aunque no en todos como lo hemos indicado. ¿Y de qué está compuesto un ácido graso? Un ácido graso es un compuesto orgánico que presenta un grupo funcional carboxilo, COH, en un extremo, como podemos apreciar en ese esquema. Y en el otro extremo tenemos el grupo metilo. Además, estos grupos funcionales están unidos a una larga cadena hidrocarbonada, es decir, de átomos de carbono unidos a su vez a átomos de hidrógeno, que generalmente no es ramificada. En este esquema que podemos ver en la parte inferior, el cual es un esquema lineal de la misma molécula que tenemos graficada en la parte superior, identificamos la presencia del grupo carboxilo en un extremo y el grupo metilo en el otro. Cada una de los vértices que apreciamos en ese esquema corresponde a un átomo de carbono. La gran mayoría de ácidos grasos que se encuentran de manera natural tienen un número par de átomos de carbono, y esto debido a que en nuestras células se van sintetizando por la adición de moléculas con 2 átomos de carbono. La principal diferencia que se encuentra en ellos es la longitud de la cadena hidrocarbonada. La mayoría poseen entre 12 a 24 átomos de carbono, y la clasificación que se utiliza para diferenciar a los ácidos grasos tiene que ver justamente con el número de dobles enlaces y la posición que estos tienen en la cadena hidrocarbonada. De esa manera podemos clasificar a los ácidos grasos en 2 grandes grupos: aquellos que no poseen doble enlace y aquellos que sí poseen doble enlace. A los primeros vamos a denominar ácidos grasos saturados y a los segundos ácidos grasos no saturados, conocidos generalmente como insaturados. Pero ¿por qué llamamos saturados o insaturados a estos ácidos grasos? Como recuerdan, los átomos de carbono, que en este caso forman parte de la cadena, tienen 4 valencias. Como vemos acá, 2 de ellas están unidos a otros átomos de carbono y los otros 2 a átomos de hidrógeno, y eso ocurre en todos los átomos de carbono de la cadena hidrocarbonada. Es decir, cada átomo de carbono está lleno de hidrógenos, o en otras palabras, se ha saturado de hidrógenos. Por eso recibe el nombre de saturados. Mientras que los ácidos grasos insaturados, como podemos ver en esta imagen, presentan un doble enlace, pero pueden haber ácidos grasos insaturados con más de un doble enlace. En ese ejemplo, el doble enlace hace que los átomos de carbono no estén llenos de hidrógeno. Les falta llenar sus valencias con hidrógenos. No están llenos de hidrógeno, es decir, no están saturados de hidrógeno. Por eso el nombre de ácidos grasos insaturados. Es importante también conocer la nomenclatura que se le da a los átomos de carbono de la cadena hidrocarbonada de los ácidos grasos. Existen diversas modalidades de numeración o de nomenclatura de estos carbonos. La primera de ellas utiliza una numeración, y esa numeración empieza en el carbono número 1, que forma parte del grupo carboxilo, como vemos acá. Este carbono será considerado el número 1. El siguiente el número 2, el número 3 y así sucesivamente. Pero también existe otras nomenclaturas. La otra que se utiliza con frecuencia es la del alfabeto griego, donde el carbono del grupo carboxilo no recibe letra, a diferencia de la primera nomenclatura, que es el número 1, y recién se nombra a partir del carbono 2, al cual se le va a denominar a ese carbono que tenemos aquí como el carbono alfa. El siguiente será el carbono beta y así sucesivamente. Cuando nosotros llegamos al último carbono, el que tenemos aquí, le vamos a denominar carbono omega. Por lo tanto, tendremos al carbono alfa, el carbono que según la primera nomenclatura corresponde al número 2, y el carbono omega, el último carbono que forma parte de la cadena y que se encuentra formando parte a su vez del grupo metil. Los ácidos grasos que predominan tanto en animales como en plantas superiores son aquellos que están formados por 16 a 18 átomos de carbono, aunque pueden existir ácidos grasos con menos o con más átomos de carbono, como veremos más adelante. Hemos dicho además que los ácidos grasos pueden clasificarse en 2 grandes grupos: aquellos denominados saturados,
y aquellos denominados insaturados. Los saturados ya hemos dicho que no poseen dobles enlaces, mientras que los insaturados poseen uno o más de un doble enlace. Como ejemplos de ácidos grasos saturados, presentamos al ácido palmítico con 16 carbonos y al ácido esteárico con 18 carbonos. Dentro de los insaturados, conocemos al ácido oleico con 18 átomos de carbono y al ácido linoleico también con 18 átomos de carbono. Pero vemos unos números al lado de cada nombre de ácido graso. ¿Qué significa? Los ácidos grasos tienen un símbolo numérico que consiste en primer lugar en el número de átomos de carbono que forman parte de ese ácido graso. Por ejemplo, el ácido palmítico tiene 16 átomos de carbono, el ácido esteárico tiene 18, el ácido oleico 18 y el ácido linoleico también 18. Eso nos indica ese primer número. Luego continúan dos puntos y a continuación de él un número. Ese número nos está señalando la presencia del doble enlace. Aquí vemos en el palmítico un número 0 porque es un ácido graso saturado y no contiene dobles enlaces, al igual que el ácido esteárico. Mientras que en el ácido oleico vemos un número 1 y en el ácido linoleico un número 2. ¿Qué señala ese número? La presencia de un doble enlace. Ese doble enlace lo estamos observando aquí. Mientras que en el ácido linoleico se encuentran presentes dos dobles enlaces. Como podemos apreciar, se encuentran dos dobles enlaces en el ácido linoleico. Pero además, esta simbología continúa colocando entre paréntesis un número. Ese número que figura entre paréntesis corresponde al número del átomo de carbono que forma parte del doble enlace. Si contamos, como hemos dicho hace un momento, desde el carbono que se encuentra en el grupo carboxilo como el carbono 1, entonces podemos continuar numerando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El carbono 9 es el que forma parte de ese doble enlace, mientras que en el ácido linoleico el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, 7, 8, 9, el primer doble enlace es en el carbono 9, mientras que el segundo doble enlace es en el carbono 10, 11, en el carbono 12. Entonces, en primer lugar, el número de átomos de carbono, luego dos puntos, luego un número que indica el número total de dobles enlaces que hay en la cadena y entre paréntesis el número que señala al carbono que forma parte de este doble enlace. Pero además habíamos indicado que hay otra notación que utiliza las letras del alfabeto griego. En ese caso, el carbono que se encuentra formando parte del grupo metilo es conocido como el carbono omega. Ese es el carbono omega y ese es el carbono omega del ácido linoleico. Recuerden que el primer átomo de carbono que forma parte del grupo carboxilo no se nombra. El segundo átomo de carbono es el carbono alfa, ese es el carbono beta y así sucesivamente. Y el último es el carbono omega. Pero nosotros hemos escuchado que se habla mucho de la serie omega 3, de la serie omega 6, de la serie omega 9 dentro de los ácidos grasos. ¿Qué significa esta terminología? El número nos va a señalar en qué átomo se encuentra el doble enlace, pero contando desde el carbono omega del ácido graso insaturado. Si ese es el carbono omega, corresponde a su vez el número 1, es el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, el número 6, el número 7, el número 8, el número 9. El ácido oleico, por lo tanto, es un ácido graso de la serie omega 9. Mientras que el ácido linoleico va a tener el doble enlace, confirmémoslo, contando desde el carbono omega, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Por lo tanto, el ácido linoleico corresponde a un ácido graso de la serie omega 6. Los mamíferos, dentro de los cuales nos encontramos los seres humanos, somos capaces de sintetizar ácidos grasos saturados y también monoinsaturados a partir de otros ácidos grasos. Sin embargo, somos incapaces de fabricar o sintetizar el ácido linoleico y el ácido linolénico que vemos en estos esquemas. Ambos son insaturados. El linoleico tiene 2 dobles enlaces y el linolénico tiene 3 dobles enlaces. Estos ácidos grasos, ya que no podemos fabricarlos, debemos de consumirlos. Son muy abundantes en plantas y son necesarios, son primordiales como precursores de otros ácidos grasos. En vista de eso, que no podemos fabricarlo, es necesario su consumo.
Y es así que al ácido linoleico y al ácido linolénico los denominamos ácidos grasos esenciales. ¿Y por qué son importantes? Son importantes ya que participan en la biosíntesis de prostaglandinas, de sustancias parecidas a las hormonas y que desempeñan importantes funciones fisiológicas y que veremos en los siguientes videos. Los ácidos grasos saturados e insaturados tienen conformaciones diferentes, esto debido a la disposición de sus átomos de carbono e hidrógeno. Como sabemos, los ácidos grasos saturados, si hacemos una ampliación de estos enlaces, podemos observar lo siguiente, que cada átomo de carbono completa sus enlaces, sus valencias con átomos de hidrógeno. Mientras que en los ácidos grasos insaturados la presencia del doble enlace determina la aparición de un fenómeno denominado isomería. Por un lado, la mayoría de los ácidos grasos insaturados, de manera natural, presentan la isomería denominada cis, donde los hidrógenos se ubican al mismo lado de los átomos de carbono que forman el doble enlace, mientras que el otro tipo de isomería determina que los átomos de hidrógeno se presenten de manera alternada, llamándosele a esto isomería trans. En el caso de los ácidos grasos saturados, las cadenas hidrocarbonadas son flexibles y pueden presentar una gran diversidad de conformaciones, pero la más probable de todas es la forma totalmente extendida como vemos en este esquema, mientras que los ácidos grasos insaturados van a presentar torceduras o dobleces debido a la presencia de los dobles enlaces, ya que estos enlaces no giran y carecen de flexibilidad. El doble enlace de la configuración cis produce una desviación, como vemos en este esquema, mientras que el doble enlace de la conformación trans es muy semejante al que se presenta en los ácidos grasos saturados. Y esa curvatura que se presenta en los ácidos grasos de conformación cis es mucho mayor mientras mayor sea el número de dobles enlaces que se presentan. Como vemos acá, en este ácido graso poliinsaturado de conformación cis, vemos dos dobles enlaces y la curvatura o torcedura o doblez de esta molécula va a ser mucho mayor. Las formas cis de los ácidos grasos insaturados pueden convertirse en formas trans mediante el proceso de calentamiento o también de procesos químicos denominados hidrogenación. Por ejemplo, los aceites vegetales que contienen formas cis y que son muy beneficiosos para nuestra salud pueden ser hidrogenados para fabricar grasas semisólidas y margarina que contienen formas trans. Esas formas trans son muy dañinas para nuestra salud debido a que tienden a acumular el denominado colesterol malo, el cual puede afectar seriamente a nuestro sistema circulatorio. En los ácidos grasos saturados, mientras más larga es la cadena hidrocarbonada, como vemos en ese ejemplo, mayor es la posibilidad de formar enlaces entre dos o más cadenas. Aquí vemos en la parte superior una de las cadenas donde los átomos de carbono se grafican con bolitas de color plomo y aquí vemos la segunda cadena. Hemos visto que su conformación es rectilínea, por lo tanto hay más posibilidad que se encuentren átomos de carbono o cadenas y haya uniones entre ellas. Por otro lado, los ácidos grasos insaturados, por la presencia de los dobles enlaces y los dobleces o torceduras en las moléculas, habrá menor posibilidad de formar uniones entre dichas moléculas. Esta característica en la conformación va a influir en una propiedad muy importante en los lípidos y que es el denominado punto de fusión. El punto de fusión es la temperatura a la que una sustancia pasa del estado sólido al estado líquido. El punto de fusión aumenta con la longitud de la cadena hidrocarbonada. Mientras más larga son las cadenas de los ácidos grasos que forman los lípidos, se forman más uniones como vemos en este esquema y por lo tanto se va a requerir mayor energía térmica, mayor temperatura para romper estas cadenas, es decir, el punto de fusión va a ser mayor. Mientras que los ácidos grasos saturados están formados por cadenas largas comparadas con lo de los ácidos grasos insaturados, el punto de fusión de los ácidos grasos saturados va a ser mayor que el de los ácidos grasos insaturados. Esta propiedad es importante en el caso de la composición, por ejemplo, de la membrana celular, ya que ésta tiene una naturaleza fluida y está en relación a la longitud de la cadena y el número y posición de los dobles enlaces de los ácidos grasos que integran los fosfolípidos de la membrana. Es decir, la membrana celular va a contener
en su composición ácidos grasos insaturados que tienen un punto de fusión mucho menor, y esto le permite tener la fluidez que describiremos en el video correspondiente a célula y membrana celular. En esta tabla podemos observar una relación de ácidos grasos saturados, cada uno de ellos mayor en longitud que el anterior, y hemos visto que la longitud determina el punto de fusión. A mayor longitud, el punto de fusión va a ser mucho más elevado. Por otro lado, en los ácidos grasos insaturados, como hemos indicado hace un momento, la presencia de los dobles enlaces, los dobleces, los pliegues que se encuentran formando a esa conformación, hace que la energía que se requiera para pasar del estado sólido al líquido, es decir, su punto de fusión, sea mucho menor. Dentro de los ácidos grasos saturados tenemos una relación como el ácido láurico, que es abundante en aceite de semillas de palma y en aceite de coco, así también como en la leche humana. Aproximadamente el 6% de la grasa total de la leche humana está formado por ácido láurico. El ácido mirícico se encuentra en la nuez moscada, en el aceite de palma, mientras que el ácido palmítico es el primer ácido graso saturado de la dieta. El 60% de la dieta contiene aproximadamente ese ácido palmítico, que es el más abundante en las carnes y en las grasas de origen lácteo, como la mantequilla, el queso y la nata. Además, también se encuentra en el aceite de coco y en el aceite de palma. Además, es el menos saludable, ya que aumenta los niveles del colesterol en la sangre. El ácido ciárico se encuentra en aceites y grasas de origen animal y vegetal y es usado en la fabricación de velas, de jabones y de cosméticos. El ácido araquidónico forma parte del aceite de maní. El ácido lignocérico es un componente de las membranas celulares de músculos y de neuronas, es decir, del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Mientras que dentro de los ácidos grasos insaturados tenemos al ácido palmitoleico. El ácido palmitoleico es un componente del tejido adiposo humano que se encuentra en mayor proporción en el hígado. El ácido oleico se encuentra en aceites vegetales, ¿no?, como el aceite de oliva, el aceite de palta o de aguacate, mientras que el ácido graso linoleico es un ácido graso esencial, como lo indicamos hace un momento, para todos los humanos, ya que no podemos sintetizarlo y debemos de ingerirlo durante nuestra dieta diaria. El ácido araquidónico, ARA, y el ácido docosahexaenoico, DHA, son muy importantes, ya que inciden en la calidad de las membranas celulares. En conjunto conforman aproximadamente el 49% de las neuronas de nuestro cerebro y por esa razón se enriquecen las leches infantiles, los productos alimenticios para los niños, con estos dos ácidos grasos insaturados. En los siguientes videos estaremos describiendo a los distintos tipos de lípidos, es decir, a los lípidos saponificables y a los lípidos insaponificables. Bien, dejo de presentar pantalla, bueno, presentar ventana. Bien, nos quedan 15 minutos para no extendernos demasiado. Ya mero terminamos. Maestro, ya pasó lista porque entré un poquito tarde. Bueno, me conecté, pero tuve una salida y como llegué temprano, pues no volví a conectar. ¿Cómo te pidas? Valles Arellano. No, entré hace ratito, pero no le quise interrumpir la clase. Bueno, el video. Te justifiqué. Sí. Les decía, las grasas pueden hacer mediante un proceso que se llama hidrogenación, pueden hacer romper los dobles enlaces y hacer enlaces sencillos. ¿Sí? Dice, la hidrogenación de las grasas insaturadas convierte los enlaces dobles, carbono-carbono, en enlaces sencillos.
El gas hidrógeno burbujea a través de aceite caliente en presencia de un catalizador de níquel, ¿sí? Y los dobles enlaces de las cadenas insaturadas de los ácidos grasos se vuelven enlaces sencillos, ¿sí? Dice, por ejemplo, cuando se agrega hidrógeno a todos los enlaces dobles de trioleína, es decir, del ácido del aceite de oliva, dice, usando un catalizador níquel, el producto es la grasa saturada triestearina, ¿sí? Los dobles enlaces se rompen, se forman enlaces sencillos. Entonces se rompen los acodamientos, se hacen rectos, ¿sí? Y dicen, la hidrogenación comercial, la adición de hidrógeno se detiene antes de que todos los enlaces dobles en un aceite estén completamente saturados. La hidrogenación completa proporciona un producto muy quebradizo, mientras que la hidrogenación parcial de un aceite vegetal líquido lo cambia a una suave grasa semisólida. Conforme el aceite se vuelve más saturado, el punto de fusión aumenta y la grasa se vuelve más sólida a temperatura ambiente. El control del grado de hidrogenación proporciona los varios tipos de productos de aceites vegetales parcialmente hidrogenados como que hay en el mercado actual. Margarinas suaves, barras de margarina sólida y manteca o grasa sólida. Aunque estos productos contienen más ácidos grasos saturados que los aceites originales, no contienen colesterol, a diferencia de productos similares de fuentes animales como la mantequilla y la manteca. ¿Sí? Entonces ya les mencionaba la saponificación de los ácidos grasos trans e hidrogenación. Dice, la margarina se produce mediante hidrogenación parcial de los grasas insaturadas en aceites vegetales como aceite de cártamo, de maíz, de cánola, semilla de algodón, semilla de girasol, que por lo general contienen enlaces doble cis. Conforme ocurre la hidrogenación, algunos de los enlaces doble cis se convierten en enlaces dobles trans. Si la etiqueta de un producto afirma que los aceites están parcialmente o completamente hidrogenados, dicho producto también contendrá ácidos grasos trans. Incluso, no sé si ustedes lean las etiquetas a veces, por ejemplo, de las Sabritas, dice 0 gramos de grasas trans. La preocupación acerca de los ácidos grasos trans es que su estructura alterada puede hacerlos comportarse como ácidos grasos saturados en el cuerpo. Muchos estudios reportan que los ácidos grasos trans elevan los niveles de low density level colesterol, lipoproteínas de baja densidad que contienen colesterol y que se acumulan en las arterias. Algunos estudios también reportan que los ácidos grasos trans reducen el high density level colesterol, o sea, el HDL, lipoproteínas de alta densidad que transportan colesterol al hígado para expulsarlo. La evidencia actual todavía no indica que la ingesta de ácidos grasos trans sea un factor de riesgo significativo para las cardiopatías. La controversia de los ácidos grasos trans continuará en debate constante conforme se realice más investigación. Dice, los alimentos que contienen ácidos grasos trans incluyen leche, pan, alimentos fritos, carne molida, alimentos horneados, margarina en barra, suave, mantequilla, galletas saladas, manteca vegetal. O sea, muchos productos que podemos conseguir. La Asociación Americana del Corazón recomienda que la margarina no debe tener más de 2 gramos de grasa saturada por cucharada. Bien, acá se acaba de soltar un aguacero. No vaya a ser que se vaya a cortar la videollamada. Voy a finalizarla de una sola vez. No les voy a publicar tarea esta semana para que avancen en las que ya tienen. Por favor, pónganse a estudiar, a leer y a hacer las cosas que están pendientes. Maestro. Adelante. Maestro. Adelante. Es que quería decirle sobre mi compañera Saori, que tuvo problemas con su internet.
Ya le justifiqué. Ahorita me va a mandar un mensaje ahorita. Ya le justifiqué. ¿Alguna otra cosa? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Maestro, Adelante. para hacer el experimento de la osmosis, ¿o cómo se llama? La osmosis. La osmosis. Sí, ese. ¿Me puede explicar más o menos cómo lo vamos a hacer? Y me extraña Blanca. ¿Y luego por qué está ahorita? Me extraña Blanca. ¿Y luego por qué está ahorita? No, es que pues no estaba en mi casa y pues otros problemas y pues ya. Por eso. Cuestiones viene. Unas Tienes cuestiones que que no conseguir podía. viene. ¿Dónde? Tienes que conseguir. Ya tengo el huevo y lo demás. Nomás que no entiendo muy bien cómo lo vamos a hacer. ¿Tienes la membrana? ¿Mande? ¿Tienes la membrana? Sí, ya. Entonces, un pedacito de membrana te va a servir para hacer un tapón. Vuelvo a repetir. Vas a utilizar un pedacito de tu membrana, del huevo, para taponear el tapón de pluma. Perdón, un tubo de pluma. ¿Sí? El tubo de pluma tiene que ser transparente. ¿Sí? Tiene que estar tapado el agujerito pequeñito que tienen los tubos de pluma, tapado. También con cinta transparente. También le tienes que quitar el tapón del otro lado al tubo para que sea un tubo abierto en ambos lados, ¿no? Uno de los lados lo vas a tapar con la membrana, usando un poco de una liga estándar, ¿sí? Para que tapes el tubo. Al tubo le vas a meter agua con azúcar, ¿sí? Más o menos a la mitad. Le vas a poner una marca donde llega el nivel del agua con azúcar, ¿sí? Y ese tubo lo vas a meter en agua común y corriente, en agua para tomar, ¿sí? Al cabo de 1 hora o un poquito de más tiempo, vas a ver que el nivel en el tubo de pluma sube, porque el agua que hay que hay en el vaso atraviesa la membrana y entra al tubo por ósmosis, porque dentro del tubo hay agua salada, hay agua en menor concentración. Entonces, al haber agua en menor concentración, por efecto de la ósmosis, el agua pasa de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Y pues es todo el experimento. Vas a ver cómo le vas a poder tomar una fotografía a tu nivel una vez que ya subió. Se va a poder ver el nivel por encima de la marca que pusiste al principio. Si ya tienes la membrana, puedes. Nomás que la hice con un pedazo, pero como que no salió y por eso le estoy preguntando, a ver qué había hecho más. Si tu membrana, si te quita el paso de agua, entonces no te sirve. O sea, tiene que pasar el agua por el efecto de la ósmosis, no porque se te fugue, no porque no. Tiene que ser impermeable, a simple vista impermeable, que el agua no pase, porque el agua tiene que pasar al cabo de un cierto tiempo, ¿sí? Que no se te fugue ni se te meta el agua del tubo. Si ¿cuántos días dejaste tu huevo para que se le quitara el cascarón? Ahorita lleva 1 día y medio. Ya ocupas quitarlo, si no se te va a hacer la membrana muy porosa.
Ah, ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No, ya es todo. Muchas gracias, profe. Entonces, muchachos, se cuidan mucho. Bueno, aquí se desató un aguacero. Esperemos que no se vaya la luz. Y pues a cuidarse, no les voy a publicar tareas para que avancen y sigan estudiando y trabajando. ¿Vale? Se cuidan. Lavado de manos, gel antibacterial, uso de cubrebocas a una distancia y cascos si se suben una moto. Está bien, profe. Muy bien, maestro, que tenga buen día. pase buenas Adiós, tardes. cuídese mucho, que pase buen día. Igualmente. Bye. Bye. Denis, Alba, Joana, ¿algo que agregar? Denis, Damián, Alba, Joana, ¿algo que agregar? ¿Alguna pregunta? Denis, Damián, Alba, Joana,